Imagínese entrando en su casa al anochecer. Las luces le resultan familiares, los muebles están exactamente donde siempre estuvieron, pero hay algo en el aire que no se explica con facilidad. Un peso invisible descansa sobre cada rincón, como si el espacio guardara recuerdos de días difíciles, discusiones, preocupaciones e incluso miedos que, sin querer, quedaron impregnados allí. Es en ese instante cuando muchos recuerdan el consejo de Sylvia Browne, la médium que dedicó su vida a descifrar lo invisible. La energía de un hogar es como el corazón de quien lo habita. Si el corazón acumula sombras, el hogar también necesita luz, y la forma más simple de traer esa luz es a través de una oración corta y poderosa, capaz de transformar el ambiente en pocos minutos. Sylvia siempre decía que una casa no es solo paredes y objetos, es un organismo vivo que respira la vibración de quienes entran y salen. Cada palabra dicha, cada emoción sentida, deja un rastro sutil en el aire. Y cuando no hay renovación, esos rastros se acumulan como polvo invisible. Por eso, la práctica de purificación nunca debería ser vista como superstición o exageración, sino como un cuidado esencial, casi como abrir las ventanas para dejar entrar el viento fresco. Ahora, imagine que puede hacer esto en solo 7 minutos, con un paso a paso simple, guiado por la intención correcta y por palabras que tocan no solo la materia, sino también el espíritu. Lo primero a comprender es que el poder de la oración no está en las palabras en sí, sino en la vibración que éstas despiertan. Sylvia decía que orar es como encender una llama interna que ilumina no solo a la persona, sino también el espacio que la rodea. No se trata de fórmulas mágicas, sino de una entrega genuina, de abrirse a lo que es más grande que nosotros. Por eso, incluso antes de empezar, el primer paso es detenerse, respirar hondo y ponerse presente. Sienta sus pies firmes en el suelo, perciba el aire entrando y saliendo de los pulmones y permita que una calma silenciosa se instale. Ese minuto inicial ya es parte de la limpieza. Cuando la mente se aquieta, la energía empieza a moverse. Luego viene la elección del lugar donde la oración va a comenzar. Sylvia recomendaba empezar siempre por la puerta de entrada, pues es allí donde la energía llega, es el punto de paso entre el mundo externo y el refugio íntimo. Quédese frente a la puerta, preferentemente con las manos en posición de gratitud, unidas o abiertas hacia arriba, como quien recibe algo del cielo. En ese instante, usted ya no está solo frente a una puerta de madera o metal, sino ante un portal invisible que separa la turbulencia del mundo exterior de la armonía que desea cultivar en el interior. Con los ojos cerrados, visualice una luz dorada formándose frente a usted. Esa luz es suave pero intensa y comienza a extenderse por el marco de la puerta, por las paredes, como si dibujara un contorno luminoso alrededor de la entrada. Y entonces, con voz firme pero serena, deje salir las primeras palabras de la oración. Algo como: que este hogar sea bendecido, que ninguna sombra permanezca aquí y que solo la paz tenga morada dentro de estas paredes. No se trata de memorizar frases exactas, sino de permitir que la intención se manifieste con simplicidad. Sylvia decía que la oración verdadera nunca es complicada, nace del corazón como un soplo. Después de ese momento inicial, siga lentamente hacia adentro, como si condujera la luz dorada consigo. Camine por la sala, por el pasillo, llevando el pensamiento de purificación a cada paso. No es necesario apresurarse. Cada movimiento tiene valor cuando se hace con conciencia. Si prefiere, puede extender la mano como quien esparce energía por el aire, imaginando que traza un velo de protección invisible sobre cada objeto. En esta fase, las palabras pueden variar, pero siempre con foco en expulsar lo que no sirve e invitar lo que es bueno. Que toda energía densa se disuelva ahora, que la alegría y la serenidad llenen este espacio. Es común que, durante ese proceso, surjan algunos recuerdos. Una discusión que sucedió allí, un momento de tristeza, o incluso la sensación de que en ciertos rincones el aire parece más pesado. Sylvia recomendaba no rechazar esas percepciones.
sino acogerlas y luego liberarlas con la oración, como si dijera: yo veo, yo reconozco, pero ahora yo lo entrego a la luz. Ese diálogo interno es parte esencial de la limpieza, pues no basta con barrer el polvo invisible. Es preciso también liberar lo que dentro de nosotros se conecta a él. Mientras camina, puede elegir encender una vela blanca o colocar un vaso de agua en algún punto central de la casa. La vela simboliza la luz que nunca se apaga, y el agua representa la capacidad de absorber lo que necesita ser llevado. Pero Silvia siempre recordaba: estos elementos son solo símbolos, extensiones de la fe. El verdadero poder no viene de la vela ni del agua, sino de la intención que se deposita en ellos. A medida que los minutos pasan, la atmósfera comienza a cambiar. Es casi imperceptible al principio, como cuando una brisa leve atraviesa la cortina, pero si presta atención, notará que el ambiente se vuelve más ligero, como si el aire circulara mejor. Esa es la señal de que la oración está cumpliendo su función: disolver la densidad acumulada y abrir espacio para una nueva vibración. Muchas personas relatan incluso sentir un aroma diferente, una suavidad que no estaba allí antes, como si la casa respirara aliviada. Al final de este recorrido, cuando ya haya pasado por los principales aposentos, vuelva al punto donde empezó, frente a la puerta de entrada. Cierre los ojos una vez más y agradezca. La gratitud, decía Silvia, es el sello final de la oración. Es como cerrar la puerta invisible para que nada indeseado regrese. Puede decir algo simple: gracias por la protección, gracias por la luz, gracias por este hogar. Este agradecimiento no necesita tener dirección, puede ser al universo, a Dios, a los guías espirituales, o simplemente al misterio mayor que nos envuelve. Lo importante es que salga del corazón como un gesto sincero de reconocimiento. Ahora, respire hondo y perciba el silencio alrededor. En solo 7 minutos, algo cambió. No solo en el espacio físico, sino también dentro de usted. Porque la oración no se limita a limpiar paredes y objetos, ella también limpia el alma de quien la practica, y esa es quizás la mayor lección que Sylvia Browne dejaría hoy. La transformación del hogar comienza siempre por la transformación de quien lo habita. Hay una diferencia sutil, pero profunda, entre una casa limpia y una casa purificada. La primera se conquista con escobas, paños y productos de limpieza. La segunda solo se alcanza cuando la energía que circula entre las paredes es transformada. Sylvia Browne repetía que lo invisible influye más en nuestra vida de lo que solemos admitir. ¿Cuántas veces ha entrado en un lugar impecable, pero sintió una incomodidad inexplicable? Es porque no siempre los ojos perciben lo que el corazón ya sabe. La energía del ambiente habla más alto que la apariencia de las cosas. Cuando alguien entra en nuestra casa, trae consigo un poco de su propia vibración. Algunos visitantes dejan alegría, risas e incluso una sensación de ligereza que permanece por horas. Otros, sin querer, dejan preocupaciones, resentimientos o envidia. Y no es necesario creer en misticismo para percibir esto. Basta recordar aquellas veces en que una conversación pesada pareció agotar todo el aire de la sala, o cuando, después de una pelea, el silencio quedó cargado, como si las paredes hubieran escuchado cada palabra. Es en esos momentos que la oración se vuelve necesaria, porque ella actúa como una especie de viento espiritual que barre lo que no pertenece al equilibrio de la casa. Silvia enseñaba que el poder de esta práctica no está solo en la expulsión de lo negativo, sino también en la creación de un campo protector. Es como encender una luz en una habitación oscura. No es necesario luchar contra la sombra, basta con permitir que la claridad ocupe el espacio. Por eso, cada frase pronunciada durante la limpieza es al mismo tiempo una expulsión y una convocatoria. Al decir que toda sombra se vaya, usted abre camino. Al completar con que la paz permanezca, usted planta raíces de algo nuevo. Esa dualidad es fundamental, porque sin llenado el vacío pronto sería ocupado nuevamente. En el paso a paso de los 7 minutos,
Hay un detalle que Silvia destacaba: la respiración. Mientras recorre los aposentos, inspire profundamente como quien recoge fuerza de lo alto y expire como quien esparce esa energía a los rincones de la casa. Ese gesto simple transforma la oración en algo vivo, porque el cuerpo participa activamente del proceso. No es solo la mente repitiendo frases, es el ser entero entrando en sintonía. A cada respiración, imagine que partículas doradas salen de usted y se esparcen por el aire, disolviendo manchas invisibles y dejando rastros de luz. Muchas personas relataban a Silvia que, al hacer este ritual, sentían escalofríos o una leve presión en los hombros. Ella explicaba que eso no es motivo de miedo, sino señal de movimiento energético. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada hace mucho tiempo. El aire pesado necesita salir para dar lugar al nuevo, y a veces eso se manifiesta físicamente. Si eso sucede, basta con seguir respirando hondo y reafirmar mentalmente: yo libero lo que no pertenece, yo recibo solo lo que es luz. Esa simple afirmación es suficiente para estabilizar el proceso. Otro punto esencial es la intención de quien conduce la oración. Silvia advertía que no se debe hacerla con prisa o incredulidad, como si fuera solo un ritual mecánico. El espacio percibe la diferencia entre palabras dichas por hábito y palabras dichas con convicción. Así como una planta crece mejor cuando recibe cuidado verdadero, la energía de la casa se fortalece cuando el corazón se abre de forma honesta. Por eso, antes de empezar, es útil recordar el motivo por el cual usted está allí. Quizás sea para proteger a la familia, para alejar recuerdos dolorosos o simplemente para renovar el ambiente. No importa cuál, siempre y cuando el motivo esté claro dentro de usted. A cada paso dentro del ritual, imagine que no está solo. Silvia solía decir que los guías espirituales, ángeles guardianes o fuerzas benevolentes del universo siempre se acercan cuando alguien hace una oración sincera. Ellos no se muestran de manera física, pero su presencia puede ser sentida como un calor suave, una tranquilidad repentina o incluso una intuición que surge de repente. Algunos describen como si fueran manos invisibles ayudando a esparcir la luz por la casa. Permítase creer en esa compañía, porque la fe abre puertas que la razón no logra desatrancar. Ahora, visualícese llegando a una habitación de la casa, quizás la suya propia. Allí los sueños se mezclan con los pensamientos, y la energía tiende a acumularse con más intensidad. Silvia orientaba que en esos espacios se hiciera un cuidado especial. Pase las manos por el aire, como si estuviera acariciando paredes invisibles, y diga algo como: que este sea el lugar del descanso, donde solo la serenidad permanezca, que ninguna pesadilla se albergue aquí, solo sueños de luz. Al pronunciar esto, imagine el colchón envuelto por un manto protector, como si una red de luz dorada guardara cada noche de sueño. En la habitación de los niños, la oración adquiere un tono aún más delicado. Silvia creía que los pequeños son especialmente sensibles a las energías. Por eso merecen una protección reforzada. Al pasar por el espacio, inclínese sobre la cama y en silencio o en voz baja pida: que la inocencia y la alegría sean preservadas, que cada risa sea guardada, que ningún miedo encuentre albergue en este lugar. Esa simple bendición crea una atmósfera tan suave que, según muchos relatos, los propios niños parecían dormir más tranquilos en las noches siguientes. Y si hay rincones de la casa donde rara vez va, como un cuarto de depósito, un garaje o incluso el baño, no los ignore. Silvia alertaba que justamente esos lugares olvidados tienden a acumular vibraciones estancadas. Allí, la oración debe ser corta, pero firme. Aquí también mora la luz, aquí también entra la paz. No importa si es un espacio usado o no, porque toda parte de la casa participa del conjunto energético. La belleza de este proceso reside en su simplicidad. En solo 7 minutos, pasando por la puerta, por los aposentos principales y por los rincones olvidados, usted crea un círculo completo de protección. No hay necesidad de fórmulas complicadas
ni de horas de dedicación. El secreto, según Silvia, es la consistencia. Hacer esta oración una vez trae alivio, pero convertirla en un hábito semanal transforma la casa en un verdadero santuario. Y quizás el detalle más importante esté al final, el momento de silencio. Después de recorrer todo el espacio, cierre los ojos por unos segundos y solo sienta la ligereza, el cambio, el aire que parece más limpio. Este instante es como escuchar la respuesta invisible del universo, como si la propia casa dijera, gracias. Es en ese silencio donde la oración cumple su propósito, porque usted no solo habló, sino que también escuchó. Existen momentos en que la oración, más que un ritual, se convierte en un encuentro íntimo con aquello que no se ve, pero se siente. Sylvia Browne insistía en que, al limpiar espiritualmente la casa, no se trata solo de alejar energías negativas, sino de crear un espacio donde el alma pueda reposar en seguridad. Porque el hogar no es solo el lugar donde dormimos o guardamos nuestras cosas. Es el escenario donde se desarrollan nuestros mayores dolores y alegrías, nuestras despedidas y reencuentros. Todo eso queda grabado en las paredes, como un eco silencioso. Y es exactamente ese eco el que la oración transforma, sustituyendo vibraciones pesadas por notas suaves de armonía. A lo largo de su vida, Silvia escuchó innumerables relatos de personas que, después de hacer la limpieza espiritual, decían sentir como si el aire se hubiera vuelto más claro, casi como si fuera posible percibir la diferencia. Algunas contaban que los sueños mejoraban, que los animales de compañía parecían más tranquilos, que incluso las plantas crecían más vivas. Otras relataban que las peleas familiares disminuían o que, de repente, comenzaban a dormir mejor. Y esto sucedía, según Silvia, porque la oración crea un puente entre lo visible y lo invisible, alineando lo que está dentro de nosotros con lo que nos rodea. Imagine, por ejemplo, que acaba de tener un día agotador, discusiones en el trabajo, preocupaciones financieras, pequeñas frustraciones acumuladas. Al llegar a casa, incluso sin darse cuenta, deposita todo eso en el ambiente. Es como si cada pensamiento pesado quedara suspendido en el aire. Si no se hace nada, esas partículas invisibles se irán acumulando hasta convertirse en un peso real, que todos en la casa sienten. Pero al reservar 7 minutos para la oración, usted crea una pausa en el ciclo. Es como barrer la mente y al mismo tiempo barrer el espacio. A cada palabra dicha, una parte de ese peso se deshace, permitiendo que la casa vuelva a respirar. Silvia decía que, en el fondo, lo que llamamos negatividad no es más que energía sin dirección, sin luz. Cuando invitamos la presencia divina, esa energía encuentra su camino y se disuelve. Es por eso que la oración debe siempre terminar en tono de gratitud y esperanza, nunca de miedo. Porque el miedo fortalece la sombra, pero la gratitud fortalece la luz. Aunque haya pasado por experiencias difíciles, aunque haya llorado dentro de esas paredes, la oración enseña a mirar hacia adelante y decir, aún así, yo elijo la paz. Durante el proceso, muchas personas relataban sentir que los recuerdos volvían, como si la casa devolviera imágenes del pasado. Silvia interpretaba eso como parte natural de la limpieza. Aquello que estaba escondido, guardado en los rincones de la memoria, sale a la luz para ser liberado. Si eso sucede, no luche contra el recuerdo, no se culpe. Simplemente respire hondo y diga, yo libero lo que ya no me sirve. Esa simple frase es como abrir una ventana en el corazón, permitiendo que el viento se lleve aquello que no necesita permanecer. Otro aspecto fascinante es la relación entre la oración y los elementos de la naturaleza. Silvia siempre sugería, cuando fuera posible, abrir las ventanas durante el ritual, dejando que el aire circulara. Creía que el viento tenía una función purificadora, como si fuera un mensajero que se lleva lo que ya no pertenece. Del mismo modo, recomendaba la presencia de plantas, porque ellas absorben y transforman energía densa en vitalidad. Las plantas son guardianas silenciosas de la casa, decía ella. Colocar una oración en voz alta cerca de ellas
Es como regar no solo sus raíces, sino también el espacio invisible a su alrededor. Si hubiera un momento del día más indicado para la práctica, Silvia recomendaba el atardecer. Es el instante en que la luz se despide suavemente y da lugar a la noche, cuando el hogar se prepara para el descanso. Hacer la oración a esa hora crea una sensación de cierre del ciclo. Todo lo que se vivió durante el día es purificado y la casa se prepara para recibir el silencio de la noche. Pero ella también recordaba que no existe regla absoluta. Lo más importante es el estado interno de quien ora, no la hora del reloj. Al caminar por los aposentos, usted puede intensificar la experiencia visualizando su casa como si fuera una esfera de cristal. Imagine que cada pared, cada objeto, está envuelto por una luz clara, casi translúcida, y que esa esfera crece, expandiéndose hasta formar un escudo alrededor de todo el hogar. Esa visualización es poderosa porque da forma concreta a lo que se está pidiendo. Es como dibujar en la mente aquello que el corazón desea: protección y serenidad. Otro detalle importante que Silvia enfatizaba era el sonido de la voz. No es necesario hablar alto, pero es esencial que las palabras tengan firmeza. La energía responde más a la intención que al volumen. Por lo tanto, si prefiere, puede incluso susurrar, siempre que cada frase sea pronunciada con claridad interna. Ella decía que la voz humana carga frecuencias que los mundos invisibles entienden. Esto significa que cuando usted dice, «Este lugar es protegido», el universo responde como si esa fuera una orden, no una petición. ¿Y qué hacer cuando la oración termina? Silvia recomendaba un último gesto simbólico: sonreír. Puede parecer pequeño, pero la sonrisa, incluso discreta, es una forma de sellar la energía positiva. Es como poner un punto final luminoso al final de la oración. La sonrisa es la firma del alma, decía ella. Cuando usted sonríe al final, está diciendo al universo que cree en aquello que acaba de afirmar, y eso fortalece aún más el efecto. Después del ritual, es común sentir un cansancio leve, como si hubiera hecho un esfuerzo físico. Silvia explicaba que esto es natural, porque mover energía también exige del cuerpo. Por eso, sugería beber un vaso de agua enseguida, para ayudar a estabilizarse. El agua, además de refrescar, actúa como conductora, ayudando al cuerpo a alinearse con la nueva vibración. Con el tiempo, quien practica este paso a paso comienza a percibir cambios más sutiles. Las visitas comentan que la casa parece acogedora, incluso sin saber el motivo. Las noches se vuelven más tranquilas, los pensamientos están menos confusos y hasta la salud parece recuperar el aliento. Es como si la casa dejara de ser solo un espacio físico y se transformara en un templo vivo, donde cada pared cuenta no de dolores pasados, sino de la paz que ahora se cultiva. En el fondo, esta oración en 7 minutos es mucho más que una técnica. Es una declaración de amor al propio hogar, una forma de decir: aquí es mi refugio, aquí yo elijo plantar luz. Y cuando esa elección se repite, día tras día, la transformación deja de ser solo espiritual y se vuelve también práctica. Porque una casa en paz inspira a las personas que en ella viven a también cultivar paz en sus gestos, palabras y elecciones. Cuando Silvia Brown hablaba sobre la oración para limpiar la casa, no solo estaba transmitiendo un método, estaba ofreciendo una llave para algo más profundo: el reconocimiento de que nuestros hogares son extensiones de nosotros mismos. Cada pared, cada puerta, cada objeto lleva un reflejo de las emociones de quienes allí viven. Y cuando decidimos purificar el ambiente, también nos estamos purificando por dentro. Es por eso que la oración de 7 minutos nunca debe ser vista como una práctica aislada, sino como parte de un diálogo continuo entre el ser humano y el espacio que lo acoge. Imagine su casa como un espejo invisible. Si usted está en paz, ese espejo refleja tranquilidad. Si está en conflicto, él le devuelve ese conflicto. La oración es como pasar un paño en ese espejo, removiendo las marcas del día, las impresiones dejadas por las experiencias,
para que vuelva a reflejar solo lo esencial, la luz. Silvia insistía en que cada vez que una persona hace esta limpieza, no solo está cuidando el espacio físico, sino que está enviando un mensaje claro al universo. Yo elijo vivir en armonía. Y esa elección, repetida con sinceridad, atrae circunstancias que vibran en la misma frecuencia. Al final del ritual, cuando la casa ya ha sido recorrida y las palabras han sido dichas, comienza lo que Silvia llamaba el tiempo del reposo de la energía. Es el momento de simplemente estar, de sentarse en silencio, sin prisa, y percibir la transformación alrededor. Algunos describen esa sensación como si el aire se hubiera vuelto más ligero, otros como si un velo hubiera sido retirado de los ojos. Es en ese instante que se percibe que la oración no actúa solo en lo invisible, también afecta directamente nuestra percepción. El espacio parece más claro, más aireado, como si hubiera sido lavado por dentro. Pero Silvia recordaba que el verdadero secreto no está en hacer este ritual solo cuando la casa parece pesada. El poder está en transformarlo en hábito, como cepillarse los dientes o abrir las ventanas por la mañana. Porque, así como el polvo físico se acumula aunque no lo veamos, las energías también se acumulan silenciosamente. Y cuando nos anticipamos, limpiando antes de que el peso sea insoportable, creamos una rutina de ligereza. 7 minutos por semana pueden parecer poco, pero a lo largo del tiempo construyen una fortaleza invisible capaz de proteger contra la mayoría de las turbulencias emocionales y espirituales. Y hay algo más. Silvia decía que, cuando oramos por la casa, no solo estamos protegiendo a quien vive allí, sino también honrando a todos los que ya pasaron por aquel espacio. ¿Cuántas historias silenciosas guardan las paredes? ¿Cuántos pasos resonaron en los pasillos antes que nosotros? La oración, en ese sentido, también es un gesto de respeto, como encender una vela en memoria de aquellos que ya se fueron. Es como decir, yo reconozco que este espacio es más grande que yo y por eso lo consagro a la luz. Algunas personas, al seguir este ritual, relataban sentir presencias. A veces, un frío súbito, un escalofrío, o incluso la sensación de que alguien observaba en silencio. Silvia explicaba que eso no siempre significa algo negativo. Muchas veces son solo ecos de memorias o incluso la aproximación de espíritus protectores que vienen a acompañar el proceso. En esos momentos, la mejor actitud es continuar la oración con confianza, sin miedo. El miedo cierra puertas. La confianza abre caminos. Y siempre que haya duda, basta con pronunciar en voz alta, solamente el bien puede permanecer aquí. Esa frase, simple y directa, funciona como una muralla espiritual. El impacto de esta práctica va más allá del ambiente. Silvia creía que, al limpiar la casa, también limpiamos el camino para nuestras propias decisiones. ¿Cuántas veces no nos sentimos confusos, incapaces de ver soluciones claras? La energía pesada de un hogar puede empañar nuestra claridad, como si estuviéramos mirando el mundo a través de un cristal sucio. Pero cuando la oración abre espacio, las ideas comienzan a fluir, las intuiciones se vuelven más nítidas e incluso las relaciones parecen armonizarse. La casa, purificada, se convierte en una aliada silenciosa en cada paso de la vida. Y está aún el efecto sobre las visitas. Silvia decía que, cuando alguien entra en un hogar purificado, incluso sin entender el motivo, se siente acogido. Es como llegar a un lugar donde el corazón descansa sin esfuerzo. Muchas personas ya han vivido esto. Entrar en una casa sencilla, pero sentir allí una paz inexplicable, mayor que en cualquier lugar lujoso. Esa es la diferencia entre un espacio común y un espacio bendecido. La oración crea un campo que envuelve a todos los que atraviesan la puerta, y esa energía, a su vez, se esparce. Es como una llama que se multiplica en silencio, iluminando no solo la casa, sino también a aquellos que pasan por ella. Al recomendar esta práctica, Silvia no quería que las personas quedaran atrapadas en fórmulas rígidas. Por el contrario, ella decía que cada hogar tiene su propia voz y cada persona su propia forma de conectarse.
Algunos prefieren palabras tradicionales, otros crean frases espontáneas. Algunos se sienten más cómodos en silencio, solo visualizando la luz expandiéndose. Todo es válido, siempre que la intención sea sincera. Lo que realmente importa es la entrega, el corazón abierto que dice: yo quiero que este lugar sea un refugio de paz. Con el tiempo, muchos descubren que esta oración en 7 minutos no es solo un acto de limpieza, sino un momento de reencuentro consigo mismos. 7 minutos pueden parecer cortos, pero dentro de ellos cabe una eternidad de silencio, gratitud y luz. Es como sumergirse por un instante en aguas tranquilas y volver a la superficie renovado. Esa pausa, repetida semana tras semana, se convierte en un faro en medio de las incertidumbres del día a día. Y cuando la vida trae desafíos mayores, como enfermedades, separaciones o duelos, este ritual se revela aún más poderoso, porque en esos momentos el hogar se convierte en el refugio más importante. Si la casa está cargada, el dolor se intensifica, pero cuando está protegida por la oración, incluso el dolor encuentra un espacio donde puede ser suavizado. Silvia decía que una casa purificada no elimina las lágrimas, sino que las transforma en oración silenciosa. Es decir, el sufrimiento no desaparece, pero adquiere un sentido, encuentra un lugar de descanso. Al terminar el ritual, al sentir la calma reposando en el espacio, la última recomendación de Silvia era siempre la misma: confiar. Confiar en que la energía respondió, confiar en que la luz fue plantada, confiar en que el hogar ahora respira de otra forma, porque la fe es el puente final entre lo visible y lo invisible. Sin ella, las palabras son solo sonido. Con ella, se convierten en fuerza creadora. Así, la oración de 7 minutos no es solo un paso a paso. Es una elección, un gesto de amor repetido semana tras semana, que transforma no solo la casa, sino también a aquellos que en ella viven. Es el recordatorio de que, incluso en medio del caos del mundo, siempre podemos encender una llama de serenidad dentro de nuestras propias paredes. Y esa llama, una vez encendida, nunca más se apaga.